Hoy hacemos el repaso de la jornada 25-28 en el grupo 4, el grupo andaluz. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Primer estás? vídeo juntos? Primer vídeo juntos. Oye, ya ha pasado tiempo y no lo habíamos grabado nunca juntos, así que nada. Sí, para bueno. esperarnos hoy. Bueno, pues por lo menos estrenamos juntos. Yo creo que algunos sí que hemos hecho. El de las mascotas. El de las mascotas, pero lo hemos Pero hecho había con más más gente. Los dos gente, solos yo creo que es el dos primer solos, vídeo ¿no? que grabamos. Bueno, siempre está bien empezar. Está bien. Jornada 25 en la mayoría de las ligas, jornada 28 en el grupo 4. Queda muy poquito para terminar ya la liga. Está por abajo, por arriba, está todo apretadísimo. Así que nada, vamos a analizar cómo ha ido la jornada y cómo esas peleas que nos esperan en estos últimos 5 partidos, a ver qué nos espera, porque Sí. está todo súper apretado. Sí, como bien dices, ya queda muy poquito, así que vamos a, si te parece, arrancar con ese primer grupo, ese grupo gallego cántabro asturiano, y arrancamos ya con esos resultados que tenemos aquí de la jornada, esta jornada 25. Lugo 1, Real Sporting 1. Real Oviedo 2, Valmiñor 0. Deportivo Roces 1, Pontevedra 0. Deportivo de La Coruña 4, Compostela 2. Arosa 0, Real Racing 3. Gimnástica 1, Montañeros 1. Solares 0, Vansander 0. Y Racing de Ferrol 1, Celta de Vigo 2. Bueno, Bueno. pues estos eran los resultados. Estos resultados, la verdad que poca sorpresa en este grupo. No ha habido resultado demasiado llamativo. Ahora lo vemos. Yo creo que el primer partido, yo creo que el más llamativo, el que vamos ahora, ese reparto de puntos en el duelo entre Lugo y Sporting, donde se adelantaron los asturianos a los 24 minutos con un tanto de Mario Fernández, y sin embargo fueron los gallegos los que pusieron el empate en el marcador sobre la hora de partido, con una pena máxima que transformó Juan Suárez. El tanto de los 11 metros puso el 1-1 definitivo en el marcador. Este punto, pues bueno, mantiene al Lugo fuera del descenso, en 11ª posición con esos 28 puntos, uno por encima de la zona roja, y el Sporting, pues bueno, que yo creo que ya está totalmente ya fuera de la lucha por el campeonato, pero bueno, peleando por esa tercera plaza, que yo creo que lo tiene bastante favorable. Sí, bueno, al final el más beneficiado un poco de este resultado yo creo que es el Club Deportivo Lugo, porque al final, bueno, pues les salva un poquito con esta jornada para seguir en esa, bueno, pues en esa lucha que tiene por la permanencia, y bueno, pues una semana más pues duerme un poco bajo techo, ¿no? Vamos con ese partido que enfrentaba al Real Oviedo Valmiñor, un Oviedo pues que resuelve en la segunda parte del partido. Poco después de descanso, en el 51, era Sergio Caro el que, bueno, pues puso por delante al conjunto betense. A los 80 minutos Diego Martínez sentenciaba el encuentro para el equipo Carballón con ese 2-0. Y son, bueno, pues 3 puntitos que colocan al Real Oviedo en sexta plaza. Un Deportivo Roces que, bueno, pues 7 por encima del descenso, bueno, pues está un poco en la tranquilidad y dejando prácticamente sellada la permanencia. Por su parte, pues el Valmi se encuentra en puestos de descenso, 14º con 27 puntos, que es un poco lo que marca la salvación, un poquito como el Lugo. Eso es, bueno, pues victoria importante del Oviedo, que bueno, una temporada un poco raruna para el Oviedo, donde no se ha sentado en ningún momento en los puestos altos, pero bueno, ya con esta victoria ya por lo menos sabe que la temporada que viene va a estar en División de Honor, ya por lo menos los próximos partidos va a estar más tranquilo, y bueno, el Valmiñor, que tenía una tarea difícil, no la consiguió, pero bueno, sigue a lo suyo, que está empatado con el mismo el Montañero, que es el que marca la salvación. Así que bueno, decimos que el Valmiñor va a ser uno de esos equipos que va a estar luchando hasta el final. Seguimos con esa victoria por la mínima del Roces ante un Pontevedra que ya está prácticamente sentenciado, está ya virtualmente descendido. El único tanto del encuentro llegó al poco de empezar la segunda parte, lo marcó Iker Fernández. Estos 3 puntos pues colocan a los asturianos, que están haciendo un temporadón, en quinta posición, a 6 del Racing de Santander y uno por encima del Real Oviedo, precisamente. Y el Pontevedra, 15º, 16 puntos, a 11 de la salvación, con 15 por disputarse, y ya podemos decir que está sentenciado totalmente. Sí, bueno, yo creo que el Pontevedra, pues con los puntos que quedan, pues prácticamente lo tiene muy muy difícil, porque tiene que ganar todo, y el resto tiene que perder todo, o bueno, o sea,
tiene que haber ahí complicaciones para todo el resto de equipos que pugnan por esa misma lucha por la permanencia. Así que bueno, veremos a ver lo que le depara al Pontevedra, que bueno, luego veremos a ver, nunca se sabe. Vamos con el encuentro, en este caso del actual líder, Deportivo de La Coruña, que vence al Compostela por 4-2, en un encuentro, bueno, pues cuya primera mitad, bueno, estuvo dominada íntegramente por el conjunto local, por los deportivistas. En el 22, Lucas Regueiro hacía el primer tanto del partido, no tardaron en llegar el resto de goles, ya que, bueno, pues Dani hacía 2 goles para encarrilar el partido, y en la segunda parte, pues es verdad que la Sociedad Deportiva Compostela, bueno, buscó un poco esa gesta, ¿no? Convirtiendo José Ángel el 3-1 de penalti y Sian Gesto el 3-2. Sin embargo, bueno, pues poco antes de que se cumplieran los 90 minutos, Lucas Castro sentenciaba el partido para el conjunto coruñés y quedaba el resultado de 4-2 definitivo. Bueno, pues victoria finalmente un poco sufrida por el Depor, que se había metido en un problemilla con esos 2 goles del Compostela, pero bueno, el Depor que sigue a lo suyo, que sigue ganando. Recordemos que el Depor no depende de sí mismo, porque el que depende de sí mismo es el Celta, que está empatado a puntos con el Depor y tiene un partido menos, que en caso de ganarlo pues le superaría, pero bueno, que al final la tarea que tiene que hacer el Depor es ganarlo todo y esperar a que el Celta pinche, como ya hizo la temporada pasada, que era una situación muy similar a la que están ahora mismo. Seguimos con esa contundente victoria a domicilio de Racing de Santander en su visita a La Arosa. Los cántabros se mancharon al descanso con 2 goles de ventaja, ambos anotados por Alejandro Lasso. Y ya en la segunda mitad, Iván López sentenció definitivamente el encuentro a 5 minutos del final. Una victoria que permite a Racing pues, sumar 3 puntos que lo colocan cuarto a 7 del Sporting, aunque ya bastante lejos de esa tercera plaza. Y sí, 6 por encima de su perseguidor, el Roza, así que yo creo que el Racing lo tiene muy a favor para acabar en ese top 4 de la liga. Sí, rotundamente sí. Es verdad que es un resultado que, bueno, pues con el que la Arosa pues podría un poco alejarse un poquito más y estar un poquito más salvaguardado, pero bueno, es verdad que todavía pues, bueno, tiene cierto margen, cierto colchón para poder bueno, pues mantener un poco de categoría sin mucha complicación. Vamos con el que era el siguiente encuentro de la jornada, ese Gimnástica Torrelavega Montañeros. Ambos es un partido en el que ambos firmaban las tablas. El conjunto visitante pues se adelantó poco después de la media hora, los de Coruña, con un tanto de Iker Pérez. Sin embargo, bueno, pues apenas 3 minutos después, en el 35, el árbitro señalaba un penalti para el conjunto cántabro. La pena máxima la lanzaba con éxito Samuel Pedraja y bueno, pues pese a quedar pues toda la segunda mitad pues un poco por jugarse, el partido finalizó empate a 1. La Gimnástica de Torrelavega, bueno, pues con este resultado queda séptimo con 32 puntos, con 5 de margen sobre esa zona de descenso, y por su parte el Atlético Montañeros es el que marca la permanencia en 12ª posición con 27 puntos, aunque bueno, pues tiene un partido pendiente, ojo. Sí. Temporada en el que está haciendo la Gimnástica, que yo creo que en ningún momento de la temporada ha visto peligrar su permanencia. Ahora mismo está en una situación yo creo que cómoda, 5 puntos por encima de la zona roja, que hablando de la competitividad que hay en el grupo 1, yo creo que un buen colchón de puntos que tiene. Y bueno, el Montañero que saca un punto, yo creo que un buen punto a domicilio, que sí que es el equipo que sigue marcando la permanencia y encima tiene un partido menos, así que tanto dos equipos de situación cómoda de momento. Y seguimos con un derbi que no tuvo goles, entre dos equipos cántabros, el Solari y el Van Sander, y pese a que el duelo era una oportunidad para ambos para certificar ya casi con total seguridad la permanencia en este grupo 1, el partido pues terminó con un empate a 0. Los dos equipos de Cantabria pues se reparten un punto. Ambos equipos se quedan en zona mitad de la tabla, 32 puntos. Y bueno, temporadón también el que está haciendo el Solares, que en la última jornada ha tenido una racha increíble, que la ha sacado del descenso. Y fíjate que ha llegado incluso a empatar a punto con el Van Sander, que era un equipo de arriba hace nada. Sí, al final hay pues un duelo directo esta jornada entre ambos conjuntos. Al final, bueno, pues un reparto de puntos que no satisface a ninguno, pero al final beneficia a ambos. Así que bueno, en esa posición media de la tabla. Y vamos con el que era el último encuentro de la jornada, ese Racing Ferrol Celta de Vigo. Bueno, pues un golpe de autoridad del conjunto celtista que, bueno, pues deja sentenciado al Racing ya para esta jornada 25. Se adelantaron los locales a los 16 minutos con un tanto de Adrián Martínez, que empujó el balón al fondo de la red después de que Izan, pues se le escurriera el balón en ese error.
Los vigueses apretaron, consiguieron el gol del empate en el minuto 28 con un tiro lejano de Mateo Sobral que entró por la escuadra. La verdad que es un golazo, la cosa hay que decirlos. Y más tarde, bueno, pues Raúl con una vaselina desde muy lejos ponía el 1-1, el 1-2 en el marcador. Los vigueses consiguieron resistir, bueno, pues esos intentos ferrolanos, y aunque pudieron sentenciar el encuentro, pues finalizó 1-2. Con este resultado el Celta es segundo con 60 puntos, los mismos que el Depor, pero con un partido por jugar, que es partido por jugarse. Por su parte el Racing Ferrol pues es último clasificado. Pues sí, pues victoria con remontada incluida el Celta de Vigo para seguir dependiendo de sí mismo hasta final de temporada ante un Ferrol que lo intentó, que se adelantó, pero que bueno, que ya queda virtualmente descendido porque ya prácticamente no es matemático todavía porque tiene unas mínimas posibilidades, pero ya son prácticamente imposibles. Así que bueno, vamos a ver la clasificación que tenemos por pantalla. Líder es el Deportivo de La Coruña con 60 puntos, le sigue el Celta con 60, 48 tiene el Sporting de Gijón, cuarto es el Racing y quinto es el Roce con 35 puntos. Así es, con 34 puntos el Real Oviedo, seguido de un triple empate, Gimnástica Torlavega, Van Sander y Solares. En décima posición el Arosa con 29 puntos, seguido del Lugo con 28 y el Atlético Montañeros con 27, que cierra la permanencia. Y la zona roja de la tabla la abre el Compostela con 27 puntos, lo mismo que el Valmiñor, y penúltimo es el Pontevedra con 16 con un partido menos, y colista es el Racing de Ferrol con 15 puntos. Pasamos ahora al grupo 2, ese grupo de La Rioja, País Vasco y Navarra, y bueno, vamos con los resultados que tenemos ya en pantalla. Athletic Club 1, Alavés 1, Danokbak 0, Santuchu 0, Antiguoco 2, Betoño 0, Osasuna 2, Baskonia 1, Real Sociedad 7, Villegas 0, Aurrera de Vitoria 0, Oberena 0, Logroñés 2, Leioa 2. y por último San Juan 4, Eibar 1. Bueno, pues aquí la noticia es que el Athletic es el primer campeón de liga de la División de Honor. Lo hizo con su empate en casa ante el Alavés, que era su principal perseguidor. Un empate que le sirve al Alavés al Athletic para ser campeón de liga. Así que bueno, ya está clasificado para Copa Campeones. Tenemos ese primer equipo dentro. Así es, ahí tenemos al Athletic Club, campeón de liga en este caso, y bueno, pues primer clasificado de estos de los grupos de división de honor a la Copa de Campeones. Así que bueno, enhorabuena desde aquí a los Leones, que al final sigue con su dominio en el grupo 2, que no sueltan el título de liga temporada. Sí, la verdad que está un poco, no está reñido, ni mucho. La verdad que está un poco reñido en los últimos años. Precisamente con este partido con el que empezamos, ese empate a 1 entre primer clasificado y segundo, partido donde empezó tranquilo con un Atleti dominando el balón, y la primera parte pues pasó sin sobresalto hasta que un gol en el minuto 44 de Raúl Pérez ponía al Alavés por delante, que parecía que iba a complicar un poco el campeonato de liga para el Athletic. El líder salió apretando del inicio de la segunda mitad y surtió efecto en el minuto 54 con el empate definitivo de Daniel Narvarte. Y no se movió más el marcador. Resultado final, pues que hace al Athletic Club campeón de liga ante un Alavés que bueno, que ya lo que le quedará es seguir peleando por la segunda plaza. Sí, así es, poco más que decir. Bueno, pues van a quedar un poco así. Es verdad que puede haber una lucha, un movimiento ahí en esa segunda, tercera plaza, porque está todo muy muy apretado por arriba, pero sí. Bueno, el campeonato de liga ya se lo ha llevado el Athletic. Vamos con el siguiente encuentro, ese que era Danokbak Santuchu. Bueno, pues un partido trabado entre dos equipos con situaciones muy distintas y complejas. El Danok, bueno, pues es el más favorecido de los dos conjuntos con este empate, y el Santuchu, bueno, pues queda un poco tocado debido a que esos 3 puntos del partido pues lo hubiesen acercado mucho a esos puestos de la permanencia. O sea, los necesitaba muy mucho, como se dice, y bueno, pues le hubieran venido muy bien a Santuchu. Bueno, pero al final es un puntito en un campo complicado, bueno, en su propio campo de hecho, pero bueno, al final lo tiene que mirar así, es un punto y sigue estando a 3 de la salvación, así que no lo tiene tan lejos. Seguimos con victoria del Antiguoco para seguir haciendo una temporada histórica que está haciendo ante el Betoño. Victoria que se fraguó en los minutos finales del partido.
Los dos goles precisamente llegaron también desde el banquillo. En el minuto 78, Martín Otarola hacía el 1-0 cuando llegaba 16 minutos sobre el terreno de juego. Y el segundo llegó en los pies de Marc González en el minuto 89 cuando había regresado en el 73. Victoria que pone al Antiguoco con 46 puntos, a uno del segundo puesto en una espectacular tercera plaza que está el Antiguoco por delante de Real Sociedad, de Eibar, de Logroñés, que está haciendo un temporada en el Antiguoco. Bueno, a ver, hay poco que decir de este Antiguoco desde nuestro matagigantes del grupo 2. Bueno, gran victoria al final, pues decíamos que antes que está todo muy apretado ahí en esa zona alta, y aunque bueno, pues el liderato pues ya tiene dueño, pues bueno, todavía está un poco por ver qué es lo que pasa segundo, tercer, cuarto clasificado. Veremos cómo queda la tabla al final. Veremos. Pasamos a la victoria clave, en este caso de los rojillos, que rompen pues una racha de más de 2 meses sin ganar, el conjunto del Atlético Osasuna, que venció por 2-1 al Baskonia. La primera parte, bueno, pues tuvo mucho respeto entre ambos equipos. El partido, bueno, pues se rompió ya en el segundo tiempo. En el minuto 58 el Osasuna pues se adelantaría con el gol de Jaime Nicolás, de Nicolás Josa. Baskonia pues empató 10 minutitos después con un tanto de Paul Guembé, pero cuando parecía que la racha pues que había aumentado un partido más, Pablo Conde en el 85 era el que marcaba ese segundo gol y daba los 3 puntos a los rojillos. Pues sí, pues victoria yo creo que importante de los Osasuna, y esto la verdad que es bastante raro decirlo, para alejarse de la zona roja de la tabla, porque con esta mala racha de 2 partidos más de 2 meses sin ganar, se había metido en la pelea por la salvación, que es rarísimo ver a los Osasuna en ese puesto, pero bueno, gana este partido y amplía la ventaja a 5 puntos, así que por lo menos un respiro para el Osasuna, que la verdad que, o sea, una temporada totalmente para olvidar. Seguimos con un paseo churiurdín de la Real Sociedad ante un Villega ya pues descendido totalmente y desahuciado. La tónica del partido fue la misma desde el inicio hasta el final. Raúl Rodríguez abrió la lata en el minuto 18, Shubán Fernández hizo el segundo en el 26 y en el 32 fue el tercero en propia meta. Un minuto después llegó el cuarto y el doblete de Raúl Rodríguez, y ante el descanso otro gol en propia puerta para poner el 5-0 en los primeros 45 minutos. En la segunda parte la Real pues bajó revoluciones, yo creo que un poco por el resultado y ante el rival que se estaban enfrentando, y aún así le dio para marcar 2 más, uno en el 64 por parte de Iván Lozano y en el 86 por parte de Beñat y Sasa para seguir peleando hasta el final, que lo va a hacer por la tercera plaza la Real Sociedad, que se sitúa con 45 puntos, a 2 está el Alavés y a 1 está el Antiguoco, como decíamos. Sí, al final, bueno, la Real Sociedad, los churiurdines son uno de los perseguidores del Athletic Club, ahí en esa lucha, ¿no? Entre Alavés y Antiguoco. Así que bueno, pues la verdad que con este resultado, pues un resultado a priori fácil contra el colista, pues bueno, dan un poco un golpe de autoridad, pero bueno, sí que es verdad que todavía pues tienen que aprovechar. Yo creo que la Real Sociedad en este caso pues depende también de sí misma, pues para un poco conseguir esa segunda plaza. Y bueno, pues también en este caso depende un poco que el Alavés y el Antiguoco pues pinchen o tropiecen en algún momento en lo que queda de temporada. Vamos con otro encuentro que bueno, pues también un poco yo creo que fugaz, porque partido de 0-0, ese de Aurrera Vitoria contra el Oberena, partido que hace mucho daño al conjunto local, a los vitorianos. Un punto logrado por ambos equipos pues deja a la Aurrera a 6 de la permanencia, mientras que el Oberena, bueno, pues aumenta un poquito esa distancia con el descenso. Al final, situaciones un poco, percepciones encontradas. Pues sí, pues la verdad que yo creo que el punto para el Aurrera yo creo que lo sabe a muy poco, porque lo veníamos diciendo, cuando juegas en casa, que además el Oberena, que es un equipo totalmente asentado en esa mitad de la tabla, pero que es un equipo que acaba de un recién ascendido esta temporada, pues yo creo que un punto sabe poco, porque la Aurrera tiene que puntuar de 3 en 3 para salir del descenso, por lo menos pelear hasta el final, que ya empieza a tenerlo cada vez más complicado. Son 6 puntos lo que tiene por encima. Y seguimos con un partido precioso entre dos equipos ya prácticamente salvados en lo que resta de temporada, entre Logroñés y Leioa. El partido empezó sin sobresalto hasta el minuto 32, un penalti transformado por Daniel Martínez adelantaba a los locales, y 4 minutos después del penalti fue otro en el otro área, transformado por Asier Vidaurrazaga, y tras salir al vestuario, el Logroñés se volvió a adelantar en el minuto con un gol de Asier Peñafiel, y 11 minutos después los visitantes pues volvieron a empatar el partido con el tanto de
de Raúl Bello para finalmente pues poner ese 2-2 final en un partidazo, y dos equipos la verdad que muy, muy llamativo por la manera de jugar seguramente. Sí, al final, bueno, pues un partido final con muchos goles también, además en ese duelo directo, ¿no? Pues intentar un poco escalar un poquito en esa parte alta de la tabla, lo que pasa es que está muy concurrida esa parte de la tabla, entonces que sí. hay una lucha bastante compleja, pero bueno, la verdad que bueno, pues al final un reparto de puntos en un 2-2 que bueno, quedan un poco como están, no satisface mucho a ninguno de los dos equipos. Vamos con el que era, bueno, pues el último encuentro de esta jornada, en el grupo 2, esa victoria clave por la permanencia del San Juan frente al Eibar, que ganó 4-1. La primera parte pues fue una parte totalmente con la iniciativa armera, desde el inicio prácticamente hasta el final. Eneco Monreal en el minuto 12 ponía por delante al Eibar, los armeros pues tuvieron más ocasiones para ir al descanso con una mayor ventaja, pero no acertaron. Y bueno, pues ese desacierto pues le dio al San Juan, bueno, pues la oportunidad de empatar en el minuto 51 con un gol de Ángel Saiz. El partido, bueno, pues lo terminó decidiendo un jugador, y es que Aimar Goñi, que es uno que no suele faltar a su cita, en este caso con el gol, con un doblete en 3 minutos, entre el 77 y el 80. Ponía el San Juan 3-1 ya en el descuento, a hacer honor a este programa. Marcos Herranz hacía el 4-1 definitivo, que iba a ser el resultado, que quedará el marcador. Pues victoria importantísima del San Juan, que pone su ventaja sobre el descenso a 3 puntitos, así que victoria súper importante, remontando encima y metiéndole el 4 al Eibar, que al final no deja de ser un equipo de arriba. Así que la verdad que victoriaza del San Juan. Vamos a ver cómo queda la clasificación, donde el Athletic ya es campeón de liga con 63 puntos, le sigue el Alavés con 47, 46 tiene el Antiguoco, cuarta posición para la Real Sociedad con 45 y quinto es el Eibar con 43. En sexta plaza, con 34 puntos y con un triple empate, Logroñés, Leioa y Danokbat. En novena posición, el Osasuna con 33 puntos, Oberena con 32 empatado con el Betoño, y el San Juan, que con 31 es el que cierra la permanencia en el grupo 2. Y la zona roja de la tabla, la Bre, Baskonia, Santuchu, ambos con 28 puntos, 25 puntos tiene la Burrera, y ya colista descendido el Villegas con tan solo un punto. Y seguimos con ese grupo 3, ese grupo de Cataluña, Aragón y las Baleares, con el primer resultado, que es ese Racing Zaragoza 3, Constancia 1. Manresa 1, Español 6. Huesca 3, Sant Cugat 1. Cornellá 2, Montecarlo 2. Nàstic 2, Girona 2. Dam 1, Barça 0. Mallorca 2, San Francisco 2. Y Sabadell 4, Real Zaragoza 2. Bueno, pues aquí la noticia es esa derrota del Barcelona, que sigue costando esa derrota en la final de Copa, y que pone la liga en bandeja para el Español. La verdad que está... Hombre, al final todo el esfuerzo tiene que pasar factura de alguna manera. Pues sí. Es verdad que al final, bueno, pues este equipo, este Barça, pues es un equipo prácticamente semi-profesional, vamos a decir, pero con jugadores muy jugones. Entonces, bueno, a ver, pero por algún lado tiene que flojear el asunto, no va a ser... Está claro. Así que, bueno, ahora analizamos poco a poco. No hagas spoilers. No hago spoilers. Vamos a comenzar con el primer partido, el Racing de Zaragoza, que baila al ritmo de Elson López y hunde aún más al Constancia, que es colista. Tras una primera parte pareja y sin muchas ocasiones, los visitantes se iban a adelantar gracias al tanto de Noah Blanco en el 49. A partir de ahí los locales se desataron, y un Elson López, que parecía tocado por una varita, pues remontó el solito el partido. El empate llegó en el 54, el 2-1 en el 63 y el definitivo 3-1 en el 71. El Constancia suma una nueva derrota seguida, y el Racing de Zaragoza se mantiene noveno fuera de la zona de peligro. Sí, al final, bueno, el Racing Zaragoza hace un poco lo que tiene que hacer, intentar mantener categoría en esa zona cómoda en la que está lejos de... Ya prácticamente salvado. Sí, está lejos del descenso, con lo cual, bueno, yo creo que ha hecho bien el trabajo un poco de la temporada, y hombre... Se puede torcer todo, pero bueno, en principio la cosa, pues solo hay que aguantar esta recta final de temporada. En cuanto al Constancia, bueno, pues es verdad que las cosas no han salido muy bien desde inicio de temporada, esa irregularidad en los resultados y ese
poco dinamismo, pues sí que es verdad que le está haciendo pasar factura y prácticamente, bueno, yo creo que es uno de los prácticamente sentenciados porque tiene que ganar todo. Yo no sé si matemáticamente, de hecho, no, está, o sea, creo no que es, no, porque... No, todavía no, porque el que está por encima es el Montecarlo con 24, que además tiene un partido menos, que es el derbi contra el Huesca. Si el Montecarlo ganara ese partido, que se juega el sábado a las 5 de la tarde, tendría el Constanza una distancia de 14 puntos, que ya no sería matemático todavía, porque quedan 15, pero sería ya virtual, porque lo tendría prácticamente imposible. Así que bueno, estaremos pendientes de ese derbi aragonés para ver si se consuma el descenso del Constancia. Vamos con el siguiente encuentro, la exhibición del conjunto perico a domicilio, en este caso ante el Manresa, que bueno, pues que ayuda con ese tropezón que decíamos del Barça, pues, esa caída, ¿no?, a rozar el título de Liga. Se adelantaban los visitantes en el 26 con un tanto de Víctor Mullerat. Los locales reaccionaron pronto, pues David Martínez en el 30 devolvió las tablas al marcador, un gol de Martí Rivas en el 39 pues ponía de nuevo un poco el resultado a favor del Español, y tras el paso por vestuarios el conjunto perico, bueno, pues metió una marcha más y bueno, pues comenzó un poco la goleada, ¿no? El 1-3 lo hizo Aarón, en este caso Aarón Soriano en el 51, el 1-4 Eloy Toast en el 57 y el quinto fue obra de Denis Cruz en el 82, y la guinda, bueno, pues la puso Macar anotando el sexto desde los 11 metros de penalti. Victoria, bueno, pues que al final de campeón, se podría decir, del Español en casa del Manresa, que bueno, pues al final que le coloca líder con 59 puntos de este grupo 3, y con ese tropezón del Barça pues hay 4 puntos de diferencia que pues hacen ver que si estas jornadas que quedan pues todo se mantiene igual, el Español depende de sí mismo y hace lo que tiene que hacer, pues tendría la Liga. Exactamente. La verdad que está apretadísimo porque el Barcelona tiene un partido todavía menos que el Español, que precisamente contra el rival del Español en este fin de semana, contra el Manresa. En caso de ganar ese partido del Barcelona, que encima lo juega en casa, tendría una distancia de 1 punto, golaveras a favor del Barça. Así que yo creo que golaveras no va a afectar, pero si el Español gana los 5 partidos que le queda es campeón de Liga, claro. Y la verdad que sería la verdad que sorprendente después del Barcelona la goleada que le metió en el derbi en el partido de vuelta. Así que bueno, veremos cómo queda. Ya sabes cómo va un poco esto, no se puede apostar a todo, a la Liga, a la Copa, totalmente, a la Youth League, al final las selecciones, al final todo eso desgasta mucho a los jugadores, y sobre todo en el corto periodo de tiempo. Yo creo que es más un poco del tiempo que... Sería una temporada, pienso yo, un poco decepcionante para el Barcelona si no consigue ganar la Liga, porque al final es una temporada en blanco donde no ganan nada, donde seguramente eras favorito a casi todo, donde juega la final de Copa y la pierde, pero donde la Youth League te echa el Maccabi. Ojo con a ver cómo acaba todo. A ver cómo acaba todo. Hay que ser todavía prudente, pero sería un poco no sé, difícil de digerir para el Barça, yo creo. Seguimos con un derbi. No, este no es derbi, perdón. Este es el derbi. Victoria importantísima del Huesca ante un rival directo como es el Sant Cugat, partido emocionante en el que se iban a vivir en Aragón entre dos equipos que luchan totalmente por sobrevivir en la categoría. Los locales dejarían medio resuelto el encuentro antes del descanso con el doblete de Fio Magasa en el 14 y en el 40, y en la segunda parte Marc Chatiliev haría el tercero en el 59 y Mohamed Abudra maquillaría el resultado anotando el gol para los visitantes. El Huesca se coloca a 1 de la permanencia y el Sant Cugat ya un poquito más distanciado, 6 puntos, pero bueno, todavía optan por conseguir la salvación, lo que va a ser un partidazo clarísimo. Ese Montecarlo Huesca que tenemos este fin de semana atrasado va a ser un partidazo, además de ser un derbi, o sea, porque si en caso el que pierda se mete en descenso y el que gane sale. Sí, va a estar un partidazo. Va a estar un poco ahí como este partido, una lucha un poco a muerte por esa victoria, que es un poco lo que ha sido este Huesca Sant Cugat. Pero bueno, en principio veremos a ver cómo es ese partido aplazado, porque va a ser también una cosa parecida. Vamos con el siguiente encuentro, un puntito, ese Cornellá 2, Montecarlo 2, un puntito que hace soñar al Cornellá y deja pues con mal sabor de boca, en este caso claro el Montecarlo. Partido pues tremendo de lucha también por la permanencia, que parecía pues tener resuelto el Montecarlo con un 0-2 a favor antes del descanso. Goles de Antonio Pérez en el 29 y de Ramón Asensio en el 46.
Tras el paso por vestuarios, los locales pues apretaron gracias al aliento un poco de su hinchada, al ambientillo que había en el campo, y Jordi García anotaba el 1-2 en el 55, cuando todo parecía que estaba acabado. Un milagroso tanto de Adrianis Murasca en el 88 iba a lograr un valiosísimo punto para el Cornellá. Tras este empate del Montecarlo, este empate del Montecarlo duerme un poco fuera de descenso con 24 puntos. Es verdad que el Cornellá pues sigue con opciones con 23, y es un poco el empatado con ese Huesca, con el que pues se va a dirimir un poco esta parte baja de la tabla. Pues sí, pues la verdad que me pongo muy nervioso ahí. Es que está todo apretadísimo, está apretadísimo todo. La verdad que esto era otra final totalmente por la salvación. El Cornellá, que yo creo que a pesar de empatar en casa contra un rival directo, yo creo que es buen punto porque remontas un 0-2 y sobre todo en los minutos finales. Así que la verdad que deja todo muy parecido a como estaba, lo que deja es todo más apretado todavía de lo que estaba. Así que partido vital que tenemos este fin de semana, y los últimos 5 que quedan de liga va a ser de infarto totalmente, sobre todo entre estos 3 equipos, que yo creo que más Manresa, yo creo que son los que van a pelear hasta el final por esos 2 puestos que falta por descender. Seguimos con el Girona, que se deja empatar en el último minuto y pierde la 4ª plaza en su visita en la Sierra de Tarragona. Se adelantaban los locales con un gol de Ayman en el 13, pero poco después, en el 28, Guillermo Ferrín ponía el 1-1. Tony López culminaría la remontada con un tanto en el 32, y tras una segunda parte con pocas ocasiones y que pasó poco, el resultado pues parecía que iba a finalizar con esa victoria del Girona, pero el milagro se obró en Tarragona. Un gol de Pau Navarro en el último suspiro suponía el empate a 2 en el 90. En Lastic se mantiene en la zona media de la tabla. Tras este empate, una derrota hubiese sido algo más complicado. Y el Girona, pues bueno, pues quinto, 2 puntos por detrás de la DAM. Y yo creo que al final pelear por quedar en ese top 5. Sí, la verdad que bueno, pues un puntito que es importante para el Nastic. Es verdad que sabe a poco, pero bueno, al final yo creo que se puede un poco valorar, no hacer esa valoración de que bueno, pues al final es ante el Girona, que es uno de los equipos, de los 5 equipos de líderes de la tabla, y bueno, yo creo que es importante, que es verdad que deja como esa sensación agridulce. Vamos con el que, bueno, pues es uno de los partidos de la jornada, ¿no? Este Dan-Barça, un Barça que pierde 3 puntos vitales para mantenerse en esa lucha de la que hablábamos por el título del grupo 3, en un partido, bueno, pues en el que mereció al menos el empate. La primera parte pues estuvo muy igualada, con ocasiones para ambos equipos, hasta pues un error en la salida de balón del conjunto culé, que terminó con un gol de Nico en el minuto 34. La segunda parte, bueno, pues fue totalmente diferente, con un Barça totalmente volcado en buscar el empate. Los culés pues mantuvieron la posesión, peligro constante hasta el final del partido. Sin embargo, bueno, pues a pesar de numerosas ocasiones, pues la DAM consiguió mantener el empate y llevarse 3 puntos pues vitales para mantener esa tercera plaza en la clasificación, y eso sí a costa del Barça, que es una victoria que hace mucho daño al FC Barcelona. Hace mucho daño porque encima viene de lo que viene de después el partido siguiente a perder la final de Copa. Buena victoria de la DAM, que yo creo que si algo le estaba faltando esta temporada era ganar a un grande. Yo creo que era eso un poco lo que estaba faltando, porque al final la DAM sabemos que es top 4, top 5 de la liga siempre, en toda temporada. Es uno de los mejores equipos de Cataluña. Porque esto es una pregunta que te hago. ¿Tú crees que les compensaría perder la liga por la Copa del Rey? Si hubieran ganado la Copa del Rey, ¿pierden este partido? Hombre, lo que no le compensa es perder la liga y la Copa. Eso desde luego. Eso sí, a ver. La pregunta no es esa. A ver, yo creo, o sea, yo le doy más mérito quizás a una Copa del Rey que a una liga. Creo, O sea, yo creo que si hubiese ganado la liga, a lo mejor esta derrota hubiese sabido diferente. Pero bueno, hombre, es verdad que ganar la liga te da acceso después a la Copa de Campeones. O sea, que ganar la liga tiene doble premio, pero bueno, no lo sé, la verdad que no sé. ¿Tú qué piensas? A ver, yo creo que si ganas la Copa del Rey frente a uno de los grandes, en este caso de canteras, pues que aún es el Betis, pierdes este partido, sacrificas la liga, bueno, a lo mejor te puedes colar como mejor segundo, entonces a lo mejor también tiene premio, o sea, bueno, además el Barça es uno de los equipos que a priori en ligas, la liga no sufre, es decir, es uno de los equipos que prácticamente suma prácticamente todo, tiene algún tropezón, pero es un equipo que no sufre, entonces
a veces sí compensa un poco por esa rotación o por ese descanso, por ese cambiar, pues a lo mejor, bueno, pues ganas Copa del Rey, has perdido la Liga, te metes como segundo, ganas la Copa, ahí hay un poco, es que ahí eso tiene muchas lecturas. Pues sí, pues tiene muchas lecturas. Pero bueno, lo que sabemos que el Barça se ha metido en un lío, la verdad que bastante gordo con esa derrota, así que veremos en los 5 partidos, los 6 que le queda al Barcelona con ese partido atrasado que tiene contra el Manresa, como hemos mencionado antes, a ver si puede darle la vuelta a la situación y depender de que el Español pinche en algún partido de lo que queda. Seguimos con un derbi balear, San Francisco que le agua la fiesta al Mallorca. Los bermellones se pondrían 2-0 al descanso gracias a un gol de penalti de Hugo Garbi en el 18 y otro de Pablo Arbós en el 28, y tras el descanso el San Francisco pues iba a salir con otra cara al partido. El 2-1 llegaría de la bota de Adrià Aguilera en el 57, Abel Bert pondría el empate en el 75 y hacía que su equipo pues sumara un punto ante todo un tercer clasificado para bueno, yo creo que el San Francisco ya tiene la temporada bastante tranquila, pero bueno, sacarle un punto al Mallorca ante tu rival de la isla, yo creo que es un puntazo. Sí, la verdad que bueno, al final es el clásico enfrentamiento de equipos mallorquines, entonces bueno, pues, sí que es verdad que bueno, al final al Mallorca le hace un poquito de daño, pero bueno, tampoco en exceso, porque es verdad que el Mallorca ya lo tiene prácticamente todo hecho, yo creo que esta temporada. Sí, yo creo que la pelea por la tercera plaza es lo que le queda al Mallorca. Eso es. Vamos con el que fue el último encuentro, este sí de la jornada, el Sabadell, que bueno, gana con contundencia 4-2 al Real Zaragoza y recorta un poco distancias. Los maños golpearon primero en el minuto 2 con ese gol tempranero de Gabriel Batanero. Samuel Bouló al del minuto 5 pues hizo reaccionar a los catalanes y puso el 1-1. Pemberton haría el 2-1 en el 37 y Caua García el tercero en el 45, en la última jugada pues un poco de la primera parte. Otro gol de Pemberton en el 60 pondría tierra de por medio y el segundo en su cuenta particular para este partido, y Robert Smith anotaría el segundo para el Zaragoza en el 72, victoria que es abultada en este caso para los locales, que se sitúan séptimos con 37 puntos y bueno, pues una victoria yo creo que bueno, importante, quieras que no, por la posición en la que están y por el rival. Pues sí, recordemos que el Sabadell es un equipo recién ascendido esta temporada y que ha competido esta temporada, la verdad que, o sea, yo creo que es la sorpresa en este grupo 3 sin duda, y bueno, lo que le queda es pelear por el Zaragoza y quedar por encima de ello, así que el Golaveras lo tienen, así que veremos si lo consiguen finalmente. Vamos a ver la clasificación, donde el Español, como hemos dicho antes, es el líder con 59 puntos, segundo es el Barcelona con 55 y un partido menos, le sigue Mallorca con 47, la DAM tiene 46 y quinta posición para el Girona con 44. Eso es, el Real Zaragoza sexto con 38, seguido del Sabadell con 37, un doble empate San Francisco Racing de Zaragoza con 32 puntos, seguido del Nastic con 27, Manresa con 25 y el Montecarlo que con 24 cierra la permanencia. Y abre la zona roja el Huesca con 23 puntos y un partido menos, el Cornellá tiene también 23, San Cugat tiene 18 y ya prácticamente descendido el Constancia con 13 puntos. Y vamos ahora con el repaso de la jornada, en esta jornada 28 en el grupo 4, en el grupo andaluz, con esos resultados: Cádiz 0, Melilla 0. Sporting Atlético 1, Mosquito 0. La Cañada Atlético 3, Sevilla 3. Real Betis 2, Tomare 1. Arenas de Armilla 2, Vázquez Cultural 0. Córdoba 2, La Mosca 1. Almería 0, Granada 2. San Félix 1, Málaga 0. Y Maracena 3, Calavera 2. Bueno, pues aquí la verdad que bueno, que siga lo suyo. Los líderes siguen ganando, o sea, Granada y Betis, o sea que la pelea por el liderato está la verdad que está preciosa. Y bueno, nada, poco más reseñable, un derbi malagueño que hubo interrupciones que ahora veremos, pero bueno, vamos a arrancar con el partido del Cádiz, que empató a 0 en un encuentro ante el Milan, en un encuentro muy igualado y sin goles en la ciudad deportiva El Rosal. Ninguno de los equipos logró imponer su pegada en un partido serio a nivel defensivo y con pocas concesiones, y tras el descanso ambos entrenadores pues movieron en banquillo en busca del gol que así curara el choque, pero el marcador no se movió y el duelo terminó con un empate a 0 que le da un puntito a cada equipo. Bueno, un puntito que creo que es importante para el Melilla, que no le satisface todo lo que pues le debería,
y es verdad que creo que es una derrota del Cádiz que también le deja con un sabor de, bueno, un empate para el Cádiz, que un punto que le deja un sabor de boca pues, un poco pastoso, porque al final estás ahí ante uno de los equipos que está luchando por la permanencia y que, oye, pues tienes opciones, ¿no? De sumar 3 puntos y, oye, pues por lo menos colarte ahí en esos 5 primeros, y yo creo que siento un poco mal. Pues sí, yo creo que sobre el papel punto insuficiente para ambos, pero al Melilla yo creo que este punto le sabe bien a pesar de que le sirve para poco. Sí, así es. Vamos con la victoria, en este caso por la mínima, de Sporting Atlético de Ceuta ante el Club Deportivo Mosquito, en un partido, bueno, pues muy competido y que se decidió pues justo antes del descanso. El único gol del encuentro, bueno, pues llegaría en el 41, cuando David Capuzzo adelantó a los locales. Ya en la segunda parte, pues el Mosquito es verdad que intentó reaccionar, ¿verdad?, con varios cambios, pero bueno, pues no consiguió superar la defensa del Sporting Atlético, y finalmente, bueno, pues el Sporting Atlético supo defender su ventaja y se llevó los 3 puntos. Pues sí, pues la verdad que buena victoria del Sporting Atlético, que sabemos que en su campo es un fortín y le gana a un Mosquito que al final ha sido durante toda la temporada un equipo de arriba, así que muy buena victoria del Sporting Atlético. Seguimos con un partido espectacular, ese empate entre la Cañada Atlético y el Sevilla en un partido muy cambiante, pero que terminó con reparto de puntos. Adelantó el Sevilla en el minuto 12 con un gol de Francisco José Piñero, pero los locales reaccionaron antes del descanso con un doblete de Francisco Fernández, que marcó en el 38 y en el 40 para darle la vuelta al marcador. Ya en la segunda mitad, Ebrahima Dramen amplió la ventaja almeriense en el minuto 56 y parecía que el partido estaba ya totalmente encarrilado. Sin embargo, el Sevilla no se rindió y consiguió empatar en el tramo final gracias a los tantos de Ángel Luque en el 78 y Adrián Pérez en el 82. Sí, la verdad que bueno, es un empate que, bueno, un puntito que pasa un poco con lo de antes, ¿no? Viene muy bien al Cañada Atlético porque le da pues un poquito de empujón para estar cerquita de salir de esa zona roja. Es verdad que al Sevilla pues le mantiene un poco en esa irregularidad que nos lleva demostrando toda la temporada. Es verdad que no está precisamente de dulce el conjunto de Nervión, pero bueno, y yo creo que pues le sabe también un poco agridulce ese reparto de puntos. Sí, bueno, recordemos que la Cañada Atlético tiene todavía 2 partidos menos. Y ojo, sin desmejorar a que el Sevilla está tercero, ojo, que sí, al que final no tal, pero es verdad que esta temporada como que viene muy irregular, que no termina de al final cuajar la cosa. La segunda vuelta ha sido bastante mejor que la primera, pero recordemos que es un Sevilla que se ha quedado fuera de Copa del Rey después de creo que 12-13 años con el que no lo estaba, así que la temporada de Sevilla no es buena, a pesar de estar tercero. Vamos con el Real Betis Balompié, en este caso en ese mini derbi, podríamos decir, ¿no? En Sevilla, o sea, uno de esos mini derbis en Sevilla, ese Real Betis Balompié Tomares, con resultado de 2-1, en un partido en el que se vieron las caras, bueno, pues donde ambos equipos pues venían de una situación muy diferente y con necesidades muy distintas. Los verdiblancos, bueno, pues buscaban sumar 3 puntos, pues para mantenerse un poco esa pelea con el Granada por la primera plaza, mientras que el Tomares, bueno, pues llevaba con esa intentona, ¿no? Esa intención de sumar puntos, alejarse de los puestos de descenso y bueno, pues intentar un poco tener un poco esa vejez tranquila, ¿no? De la temporada. En el minuto 32 Antonio González abría la lata con un gol partiendo desde la banda izquierda, ya en la segunda mitad, y bueno, pues tras en la segunda parte, tras un primer tiempo pues dominado por el conjunto bético, en el 53 un golazo de falta de Enrique Funes pues ponía el 2-0 en el marcador, y la entrada pues, por parte del equipo visitante de Moja pues cambiaría un poco por completo ese rendimiento ofensivo de su equipo. Tanto fue así que en el 76 marcaría el 2-1 para el Real Betis, y complicaría las cosas al conjunto verde y blanco. Finalmente, bueno, pues el partido acabaría con la victoria del verde y blanca, en este caso pues que se mantiene en esa segunda posición, eso sí con un partido menos, y el Tomares, bueno, pues en puestos de descenso. Sí, creo recordar que en el partido de ida el Tomares le ganó al Betis en su estadio. Estoy tirando de memoria, a lo mejor me he tirado un triple y no es así, pero bueno, el Tomares que le ha puesto, que si en caso de que fuese así, el Tomares se le ha puesto bastante complicado en los 2 partidos al Betis. La verdad que competirle a un Betis que venía de ser campeón de Liga, la verdad que tiene bastante mérito. Estoy viendo ya que va a chequear a ver si... Estoy revisando, si es verdad. Yo creo que sí, yo creo que el Tomares le ganó el primer partido al Betis. Tomares Sevilla, ¿no? No, fue 1-2.
Fue 1-2. Fue el resultado 1-2 que ganó el Betis, pues Como bueno, el Betis. de todas formas se lo puso complicado el Betis y ahora en este partido se lo pone también complicado. Así que bueno, el Tomares. Que nada, para no dar un dato así Sí, a lo loco. No, muy bien, muy bien. Aquí somos periodismo de calidad. Profesional. Lo intentamos. Eso es, bueno, lo intentamos al menos. Así que bueno, el Betis que bueno, que sigue en la pelea por el Granada y la verdad que como hemos dicho va a estar preciosa esa pelea hasta el final. Seguimos con un duelo por la permanencia, victoria de la Arenera de Armilla ante un Basque Cultural en un partido que los locales encarrilaron muy pronto y sentenciaron en el tramo final. Daniel Printipu abrió el marcador en el minuto 15 para poner por delante al conjunto granadino y el Basque Cultura intentó reaccionar tras el descanso pero no consiguió encontrar el gol del empate. Ya en el minuto 62 Adrián Molina firmó el segundo tanto de la Arena para cerrar el partido y asegurar unos 3 puntos que la verdad que saben a oro para el Arena de Armilla para alejarse a 4 puntos del descenso y el Basque que sigue colista la verdad que bastante distanciado y ya tiene una distancia de 14 puntos muy complicado lo tiene el Basque. Sí, yo creo que va a ser virtual la próxima jornada. Sí, todavía no. un poco ahí. Aquí me lío porque como quedan más partidos, estamos jornada 28. Sí, pero tú piensas. Bueno, aquí es que quedan 6 partidos. Quedan 6 partidos, pero 17 puntos y el Maracena está a 24. Sí, son 14 puntos y quedan 18 por jugarse. Sí, no, yo creo que la próxima jornada. Estamos aquí dando que no sabemos. No, pero sí, yo creo que la próxima jornada, no matemático, o puede que sí, pero virtual casi seguro, porque bueno, el Basque creo que recibe al Cádiz la próxima jornada con un equipo arriba, así que lo tiene bastante complicado. Veremos a ver si el Cádiz no vuelve a tropezar, que lo veremos a tropezar y al Cádiz cuando ya sabes tú que aquí cada vez que lanzamos algo, al Cádiz cuando lo tiene todo más de cara y todo para favor, siempre la termina ganando. Vamos con el siguiente encuentro, ese Córdoba Unión Deportiva La Mosca, victoria en este caso cordobesa, en un partido bueno pues que se resolvió en la segunda mitad del encuentro. Tras una primera parte sin goles, Iván Barbero adelantaba al conjunto local en el 51, el propio Barbero volvía a marcar en el 68 para firmar un doblete y bueno, poner 2-0 a el marcador. Cuando parecía pues que el partido estaba sentenciado, Luca Martínez, recortaba distancias en el 89 para La Mosca, pero no hubo tiempo para más y al final bueno pues los cordobeses se quedaron con esos 3 puntos en casa. Pues sí, pues victoria la verdad que muy buena del Córdoba, que sigue, le sirve para distanciarse ya de esa zona roja, 5 puntitos, y La Mosca que aunque sigue fuera del descenso, bueno, sabemos que la Liga de La Mosca se juega en su campo totalmente, o sea que al final fue de casa, sí que ha puntuado lo que ha podido, pero bueno, la permanencia de La Mosca pasa por ganar lo que le queda en casa y yo creo que si lo hace, lo consigue. De momento está fuera del descenso, así que veremos. Y seguimos con, yo creo para mí el partidazo de la jornada, esa victoria del Granada en casa de la Almería en un partido que los visitantes encarrilaron en la primera mitad. Manuel Maza abrió el marcador en el minuto 34 para adelantar al conjunto nazarí antes del descanso, y en la segunda mitad Enrique de Bronce, que sigue a lo suyo marcando goles, amplió la ventaja en el 57 y dejó muy de cara el encuentro para el Granada. El Almería trató de reaccionar moviendo el banquillo, pero no consiguió recortar distancia y el marcador pues ya no se movió. Una victoria que sigue donde el Granada sigue siendo líder, sigue a lo suyo, depende de sí mismo, y la verdad que los ¿cuántos partidos hemos dicho que quedan? 6, ¿no? Claro, 6 partidos. Claro, los 6 partidos o 7, porque el Granada tiene uno menos que quedan en este al Granada, la verdad que va a ser de infarto con esa disputa con el Betis. Sí, la verdad que bueno, al final yo creo que sí que estoy contigo en el que era el partido de la jornada, sí, quizá, sí, sobre todo bueno, porque al final el Granada solamente tiene, o sea, está haciendo yo creo que lo que tiene que hacer, y es depender completamente de sí mismo, hacer su partido, ganar, mantiene ahora, incluso si el Betis todavía acusa un poco esa Copa del Rey, todavía incluso pues bueno, podrían pasar algunas cosas. Incluso el Granada en este tramo final se puede permitir un empate porque le tiene que haber ganado el Betis. O sea que todavía lo mismo. Vamos con el siguiente encuentro de la jornada, victoria de mucho mérito, esta de San Félix, en este caso ante el Málaga, en un derbi malagueño pues muy competido y con bastante tensión tanto dentro y fuera del terreno de juego. El único gol del partido llegó en el 41 cuando Daniel Fernández pues adelantó al conjunto local justo antes del descanso. A partir de ahí
El San Félix supo defender muy bien la ventaja en esa segunda mitad, resistiendo, bueno, pues esos intentos del Málaga por buscar el gol del empate. El tramo final pues estuvo marcado por las interrupciones y la dureza, un poco con hasta 6 amonestaciones en el equipo local y una en el cuadro visitante, así que bueno, yo creo que el árbitro se empleó a fondo en este partido. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues además tras el gol pues se produjo un parón pues por una bengala en la grada y una pequeña anécdota, y la segunda parte pues el árbitro tuvo que activar pues el protocolo de violencia verbal pues por insultos un poco de la zona, desde la zona del público. Era un derbi muy caliente. Estaba muy caliente la cosa, sí. Pese a todo, pues el San Félix sostuvo ese 1-0 y bueno, se quedó con los 3 puntos que son muy valiosos, ojo. Sí, son valiosísimos. Yo creo que ya para definitivamente certificar la salvación, no matemático como decimos, pero hombre, ya con una distancia de 10 puntos, yo creo que muy mal se le tiene que dar a San Félix para no conseguir la salvación. Y acabamos con el último partido, victoria muy trabajada y la verdad que es sorprendente, yo pienso, del Maracena ante el Calavera en un partido lleno de alternativa que se decidió en el tiempo añadido. Se adelantó el conjunto visitante con un gol de Dedrick Obenk en el minuto 15 y Gonzalo Barcón amplió la ventaja 10 minutos después. Sin embargo, el Maracena reaccionó rápido, recortó distancia en el minuto 30 por medio de Ventil Akwasi, y ya en la segunda mitad Juan Justicia, que hizo justicia y marcó el empate en el 53, y cuando parecía que el choque iba a terminar en tablas, apareció Miguel Ángel Joyera en el 91 para darle la victoria a los locales, firmando una épica remontada que yo creo que era necesario porque al final son 3 puntos ante un rival de arriba, pero que bueno, que sigue teniendo la cosa muy complicada, pero bueno, quizás con otra cara de haberle ganado de esta manera a un equipo. A ver, sí, yo creo que al fin y al cabo pues el Maracena suma 3 puntos muy importantes ante un Calavera que lo está haciendo muy bien esta temporada, que es uno de esos equipos de ese top 5 del grupo 4, y al final, bueno, pues creo que sí que es verdad que bueno, pues es un lavado de cara un poco, un golpe encima de la mesa, de decir, vamos a por lo menos intentarlo. Yo creo que les va a dar mucho ánimo de cara al final, al tramo final de la temporada. Como, oye, que seguimos vivos, que seguimos la pelea, que seguimos aquí hasta el final. Así que nada, vamos a ver la clasificación, donde el Granada, como hemos dicho, el líder con 61 puntos, 2 por debajo es el Betis con 59, tercero es el Sevilla con 51, lo mismo que el Málaga, y quinta posición para el Calavera con 46. Le sigue en este caso el Cádiz con 43 puntos, seguido del Mosquito con 42, Sporting Atlético, Almería y San Félix con 38 puntos, en ese triple empate en la zona media de la tabla. Le sigue el Córdoba con 33, Arenas de Armilla con 32, con 31 la Mosca, que es el que cierra la permanencia. Y la zona roja de la tabla la ve la Cañada Atlético con 28 puntos, lo mismo que el Tomares, 25 tiene el Melilla, 24 el Maracena, y colista es el Basque Cultural con 17 puntos. Y seguimos con el grupo 5, el grupo de la Comunidad de Madrid, de Extremadura y de Castilla y León, con el primer partido, que es el Leganés 1, Tribal Valera 2. Badajoz 2, Alcobendas 1. Las Rozas 4, Diocesano 1. Sporting Hortaleza 2, Getafe 1. Real Valladolid 0, Real Madrid 1. El Club Villanovense 2, Burgos 2. Rayo Vallecano 1, Unionistas 2. Y Atlético de Madrid 4, Unión Adarve 0. Bueno, pues aquí yo creo que la noticia no está por arriba, sino que está por abajo, porque está todo apretadísimo. El Tribal Valera que sigue a lo suyo, que sigue ganando. El Badajoz que le ha ganado al Alcobendas, y la verdad que el Alcobendas se mete en un pequeño lío. Tiene ahí un pequeño déjà vu de la temporada pasada. Veremos a ver cómo termina, pero bueno, la verdad que está todo apretadísimo. Esa victoria también del Unionista para salir definitivamente. Así que veremos, vamos. Al final pasa un poco lo que los equipos, ¿no? Al final están apretando, intentando dar solución pues a irregularidades durante la temporada, y ahora en este tramo final, en esta recta final, pues parece que se van resolviendo, al menos temporalmente. Es otra liga totalmente, lo hablábamos ayer con Raúl Fuente, el míster de Unionistas, que es otra liga totalmente. O sea, y la temporada pasada lo fue, porque al final da igual si eres Getafe, si eres Valladolid, si eres Leganés. Al final, cuando te enfrentas a un equipo de abajo, o sea, de hecho es favorito el equipo de abajo, porque se juega la vida. Vamos a comenzar con esa victoria del Tribal, que se impuso en Butarque para continuar una jornada más fuera del descenso y acumular su tercera victoria consecutiva. Aunque en la primera mitad no hubo goles, los visitantes se acercaron con un cabezazo al larguero de Aitor Oliva. En el minuto 53 Armando abrió el marcador con un golazo en el que superó por harto a Razban.
Sin embargo, los pepineros reaccionaron a la perfección para lograr el empate. En una falta que votó Iker Bachiller, el mediapunta encontró la cabeza de Beltrán para que el capitán pusiese el 1-1. El gol decisivo llegó a falta de un cuarto de hora en un saque de esquina. El cabezazo de Aitor Oliva, imparable, puso el 1-2, en el que los de Raúl Díaz pues suman su tercera victoria consecutiva para seguir creyendo en la permanencia, y yo creo que ya con otra cara totalmente, porque era un equipo que, recordemos, que estaba bastante desahuciado, que no terminaba de... que con el cambio de entrenador no terminaba tampoco de reaccionar, pero bueno, estos últimos 3 partidos la verdad que es otra cara totalmente distinta. Sí, la verdad que bueno, al final el Tribal Valderas yo creo que está un poco haciendo esos deberes que tenía pendientes de la temporada. Al final es verdad que esas 3 victorias pues le han sacado de la zona de descenso. Todavía pues eso, quedan esos partidos, esas 5 jornadas, que veremos a ver un poco cuál es el resultado final de todo ello, pero sí que desde luego no se puede negar que el Tribal Valderas lo está intentando, y oye, pues ya un pasito fuera, ya con un pasito fuera de descenso, pues yo creo que pueden respirar tranquilos pues sí, yo creo que se está empezando a volver a parecer al Tribal Valderas de las primeras jornadas, que a mí personalmente, a Diego, nos llamó mucho la atención porque era un equipo molón, con extremos rápidos, con Aitor Oliva, sí, que competía, la verdad que un equipo que molaba mucho y que bueno, al final de una jornada a otra pues empezó a tener una mala dinámica, y parece ahora que por fin la está recuperando. Otro que también lo está dando todo es el Badajoz, que se lleva un duelo directo, en este caso para mantener un poco también vivo el sueño de la salvación, que es contra el Rayo Alcobendas. Una primera parte marcada pues por el gol en el minuto 16 de los locales, de Jairo Blas, que les ponía por delante. Desde ese momento pues el Badajoz pasaba a controlar el partido, y los intentos del Rayo Alcobendas pues un poco para empatar. La segunda parte comenzó de la misma manera, con el control local, que apenas pues sufrían ocasiones de peligro en contra, y los cambios pues empezaron a llegar. El Alcobendas empató en el minuto 80 con ese gol de Rodrigo Méndez, y cuando parecía que iba a llegar el final del encuentro, que el empate iba a ser el resultado final, era Rafael García el que en el 85 ponía por delante al Badajoz y le dejaba pues esos 3 puntos para la salvación. Pues sí, pues la verdad que primera victoria de Alberto Lopo en el banquillo del Badajoz, importante eso. Y bueno, yo creo que es una buena victoria ante un rival directo, donde el Badajoz alza la palabra y dice, oye, que yo también estoy aquí, que no me venga abajo. Tiene la salvación a 2 puntitos. Y Rayo Alcobendas, cuidado que no se meta en una situación parecida a la de la temporada pasada, que hasta el último segundo del último partido no se salvó. Así que cuidado con el Rayo Alcobendas, porque yo creo que va a sufrir. Yo creo que va a sufrir de lo lindo en estos últimos partidos. Seguimos con goleada de la Roza ante un Diocesano que seguramente mereció más. Las primeras ocasiones fueron para los visitantes, pero los locales se adelantaron a la media hora en un córner con un remate de Raúl desde atrás en una jugada ensayada. Tras la reanudación, José Morales y Javier Cubero pudieron poner el empate. Este llegó a los 75 minutos con un disparo de Iker Rueda de la frontal, y sin embargo en la primera jugada tras el gol, Tomás cabeceó al fondo de la malla un centro desde la mata. En el 83 los roceños sentenciaron el partido tras un saque de banda al área. El balón se paseó por el área y fue de nuevo de la Mata el que lo empujó a puerta vacía. Y ya en el descuento Gonzalo enviaba el pase de un córner al fondo de la red para que la Roza se quede en 8ª posición con 36 puntos y la salvación ya prácticamente sellada. Yo creo que la temporada de la Roza yo creo que está siendo un temporadón. Y el Diocesano, que sigue en descenso, 14º, 19 puntos a 6 de la salvación. Pero es verdad que estamos viendo en esta última jornada un Diocesano, la verdad que con otra cara totalmente, y que va a demostrar que va a pelear hasta el final. Sí, es verdad que bueno, al final las Rozas en casa hay muchos Rozas, es verdad que pues tiene mucho empuje, el ambiente, el campo, la afición da bastante, y es verdad que bueno, pues al final en casa pues te hace siempre más fuerte. Y es verdad que el Diocesano, bueno, pues parece que está un poco, tiene como ese tira y afloja, ¿no? Ha tenido unas varias jornadas atrás que parece que no le salían las cosas. Estuvo una temporada al principio de la primera vuelta que le salía todo muy bien. Eso. Luego estaba vuelto a flojear, entonces bueno, parece que esa irregularidad le está pasando factura. Bueno, el Diocesano tiene un partido menos, que lo recupera este próximo fin de semana, pero claro, es en Valdebebas ante el Real Madrid, claro. Así que bueno, todo lo que pueda sumar en ese partido, bienvenido sea, pero bueno, yo creo que seguramente Quique Gómez contará con no sacar nada. Se ve un poco complicado, sí, ese partido. Vamos con el encuentro del Sporting Hortaleza Getafe, un Sporting que volvió a creer y volvió a vencer 5 jornadas después.
El conjunto de David Martín, bueno, pues fue superior en la primera mitad, agresivos en la presión y ganando muchos duelos. Apenas 10 minutos después, pues de que lo evitase la madera, la portería, se adelantó el Hortaleza en el 33. Hugo, pues oye, se inventó un golazo de volea muy lejano, poniendo el 1-0. Ya en la segunda mitad fue el Getafe el que, bueno, pues mostró una mejor cara, empató nada más salir de los vestuarios con un bonito gol de Agui. Y bueno, pues no duró mucho la alegría para el conjunto azulón, porque Andrés ya, pues bueno, se fabricó un gol en 5 minutos después de hacer el que sería el definitivo 2-1. Tuvo pues varias oportunidades el Getafe para empatar, pero finalmente, bueno, pues el choque concluyó con esa importante victoria del Sporting Hortaleza. Una derrota más para el conjunto de Mario Otero, que ya pues mira casi más hacia abajo que hacia el top 5. Eso es, o sea, yo creo que ya después de 5 partidos el Hortaleza vuelve a jugar un partido Sporting Hortaleza, que era lo que le estaba haciendo falta. Recordemos que había perdido en los últimos 2 partidos en casa contra Unionistas y contra Darbe, y estaba en una situación de, oye, a ver, que sí, que nuestro objetivo está cumplido, pero que, oye, pero que la temporada hay que terminarla. Una buena sensación. Que la temporada hay que terminarla y terminar de certificar la salvación, porque estaba a 36 puntos de, bueno, si no suman los demás, yo creo que ya con 39 totalmente salvado. Temporadón del Hortaleza. Y el que está en un lío un poquito, yo creo que no va a sufrir, es el Getafe. Pero hombre, el Getafe yo creo que tiene que tener mínimo top 5 de la tabla, top 5, top 6. Se aspira un poquito más. O sea, una cantera como el Getafe, yo creo que es una temporada, la verdad que bastante mala para los azulones. Bueno, seguimos con la victoria del líder Real Madrid, que dio un paso ya, yo creo que ya prácticamente definitivo hacia el campeonato tras imponerse en su visita al Valladolid. La primera parte estuvo marcada por el dominio blanco, que pese a introducir hasta 9 cambios respecto al 11 de la Youth League, controló el ritmo del partido. El gol llegó en el minuto 21, cuando Adri Pérez definió con una vaselina en centro de Diego, y el Valladolid apenas logró generar peligro en la primera mitad, que aunque mejoró en los minutos finales. Tras el descanso, por los locales dieron un paso hacia adelante, tuvieron ocasiones muy claras, incluyendo una de Adri Rodríguez y un gol anulado, pero finalmente el Madrid pudo sentenciar en una clara de Jeremaya, pero no acertó, y en el tramo final los blancos supieron enfriar el partido para asegurar una victoria que le deja a un paso del título, y que además, si gana ese partido trazado que tiene con Diocesano, alcanza los 70 puntos, que ya con una distancia de 12, faltando 15, yo creo que ya está un poco hecho ya. Eso es. Bueno, hace bastante tiempo que yo creo que lo tiene hecho el Madrid, sobre todo un poco por ese colchón tan amplio. Ahora es ver dónde canta el alión. Exacto, entonces bueno, al final es un poco así. Y en este caso, bueno, pues ha costado un Real Valladolid en casa, que bueno, pues al final yo creo que el Valladolid también tampoco va a sufrir, son los equipos que a priori no sufren en exceso la temporada. Así que bueno, pues, y de hecho la segunda vuelta del Valladolid es muy buena. Sí. Si la primera vuelta fue muy mala, la segunda parte yo creo que es muy buena, y yo creo que es el primer partido que pierde en casa en esta segunda vuelta, ¿sabes? Es el Real Madrid. Vamos con el partido que enfrentaba a la Cruz Villanueva y al Burgos, un partido que empatan ambos conjuntos, en este caso 2-2, donde pues ninguno de los dos pues le vale el resultado, en verdad. Empezó muy bien el conjunto extremeño con doblete de Diego en el 17 y 43, que daba esa victoria pues momentánea al descanso. Reaccionó el Burgos con el gol de Alex en el minuto 65, y cuando parecía que la Cruz, bueno, pues se iba a hacer con esos 3 puntos de oro, porque al final es ante uno de sus rivales directos por la permanencia, sobre la bocina Íñigo es el que ponía el empate, y rescataba un punto para el colista. Sí, bueno, hemos dicho siempre en el anterior descuento que la Cruz, que si hay un equipo que está acostumbrado a verse en estas situaciones es la Cruz, pero yo creo que esta temporada yo creo que no le va a dar, porque yo creo que si hubiesen ganado este partido otro gallo cantaría, pero yo creo que ya con esa distancia de 8 puntos muy complicado, y viendo la dinámica también del otro equipo, muy complicado lo tiene. Así que, bueno, un empate que no le sirve para nada a ninguno de los dos equipos. Seguimos con esa victoria de oro del Unionista en el descuento para ya prácticamente acariciar la salvación. El Rayo comenzó mejor ante un Unionista que consiguió que no se jugara nada en la segunda parte, a lo que está acostumbrado que se juega a lo que ellos quieren. En la segunda mitad, Bello encontró un balón muerto en el área en el 58 para abrir el marcador.
Unionistas tras el 1-0 dio un paso hacia adelante y se fue hacia el empate con bastante más ímpetu, y en el 81 Pau Palacios empujó un balón al fondo de la red para empatar, y cuando parecía que iba a ser un punto para cada equipo, apareció Antonio Ferreiro para darle una victoria vital con un cabezazo inapelable, una victoria que ya prácticamente certifica la salvación de Unionistas, y que pierde la verdad que un punto el Rayo Vallecano en el descuento, que bueno, que no le afecta demasiado la clasificación, pero bueno, que al final es perder en casa. Sí, al final, bueno, a ver, no le afecta, pero es verdad que lo que tú dices, al final tú estás en casa, eres el Rayo, estás, yo creo que demostrando, porque en este equipo, sí, el Rayo Vallecano y bajo la dirección un poco de Toni Paredes, pues yo creo que tienen un poco ese orgullo, ¿no? de pertenencia, y bueno, pues es verdad que te sabe un poco raro, es un sabor extraño, que bueno, pues al final, sí, en casa, con un equipo que ha estado hasta hace nada prácticamente, bueno, pues con esos altibajos y esa regularidad, luchando por la permanencia, pues bueno, perder en casa, ¿no? Así sobre la... Bueno. Pero bueno, yo creo que es un tropiezo, y yo creo que esto no puede ensuciar un poco la imagen. Tropiezo razonable dentro de la temporada, la campaña que está haciendo. Yo creo que no debe ensuciar el temporada que está haciendo el Rayo Vallecano, que agarró a principio de temporada la segunda posición, se la quitó porque se la tiene que quitar el Atlético de Madrid, porque es el Atleti, y al final se ha sentado en esa tercera plaza que yo creo que no la va a soltar. Veremos el Leganés que le persigue por detrás. Vamos a ir con un último encuentro de la jornada, ese Atlético de Madrid a Darbe, que tú, bueno, o sea, mencionabas, para, bueno, pues va a hacer como de introducción, victoria rojiblanca, bueno, pues un poco para olvidar un poco esa resaca de la Youth League. Un partido que tuvo dos nombres claros, dos nombres claros, Guillermo Trujillano y Sadrak Ado. El primero, pues anotó un hat-trick en la primera mitad, y el segundo, bueno, pues el 23 a pase de Sadrak tras un robo, poniendo Guillermo el balón en la escuadra. El segundo, pues en el 33, tras otro pase de Sadrak, regateando al portero y marcando a puerta vacía. El tercero llegaba en el 45, tras un pase filtrado de Hugo Manes, tras salir del descanso. Y en el 55, Sadrak ponía el 4-0 definitivo, rebatando un saque de esquina. Un resultado contundente, pues que sí, bueno, con el que el Atlético de Madrid pues sigue un poco esa estela de Real Madrid. Pues sí, pues totalmente. Pues yo creo que el primer gran partido de Sadrak Ado, que fue nuestra gran exclusiva en la primera vuelta de que se iba a fichar el Atlético de Madrid, procedente del Tribal Valdera. Así que bueno, primer gran partido de Sadrak, que bueno, que yo creo que tras yo creo que va a ser un poquito de punto de inflexión en su trayectoria en el Atlético de Madrid, seguramente, para disfrutará de más minutos seguramente. Vamos a ver la clasificación, donde el Real Madrid sigue líder con 67 puntos, le sigue el Atlético con 58, 44 tiene el Rayo, 42 el Leganés, y quinta posición para el Sporting de Hortaleza con 39. Le sigue el Unión Adarve con 30 puntos, seguido de un doble empate, Real Valladolid y Las Rozas respectivamente, Getafe con 31 en novena posición, seguido de Unionistas con 30, Rayo Alcobendas con 26, y el Tribal Valderas con 25 es el que cierra actualmente la permanencia del grupo 5. Y el descenso lo abre el Badajoz con 23 puntos, 19 tiene el Diocesano y llama descolgado la Cruz con 17 y colista el Burgos con 16. Bueno, pues nos tocaría ahora lo que sería el repaso de la jornada 25 en el grupo 6, en el grupo canario, pero como pues, por las inclemencias meteorológicas pues no ha podido disputarse el grupo, pues prácticamente todos los partidos están aplazados. Nada. Estos serían los partidos que se debería haber jugado, y bueno, lo único reseñable que te podemos decir, que ya hay horario para Las Palmas, Puerto Las Palmas, que se juega este viernes a las 7 menos cuarto, así que bueno, estaremos pendientes de cómo quede. Y ahora sí, vamos a pasar al grupo 7, ese grupo de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla-La Mancha, con el primer partido, que es ese Castellón 1, Roda 2. Seguimos con el UCAM 0, Valencia 2. Albacete 2, Elche 1. Talavera 2, Alboraya 1. Villarreal 3, Patacona 0. Jove San Vicente 0, Real Murcia 2. Levante 2, Pinatar 0. Y Murcia Promises 3, Hércules 0. Bueno, pues aquí la verdad que lo mismo que hemos dicho en nuestro grupo. Aquí lo único reseñable está por la parte de abajo, que está bastante apretada. Por arriba yo creo que ya
con esa victoria del Valencia en la última jornada en el derbi, yo creo que ya prácticamente sentenciado. Veremos a ver. No hay mucho que contar. Es verdad que bueno, apretada por abajo, porque alguno se ha colado ahí hay una lucha ahí entre 2-4 que va a ser un poco la pugna real, ¿no? Un poco. Exactamente. Ahora iremos y lo repasaremos. Vamos a arrancar con el primer partido, el Roda, que acaba con una racha de 4 partidos sin ganar al sumar esa victoria en Gaetá Huguet, en el campo del Castellón, y al borde del descanso Rocha adelantó a los guardilnegros en el derbi, y en el 55 los de Alberto Fito pusieron tierra por medio con el gol de Ibiza, y aunque Julián recortó distancia con un fusilazo en el 72, el Roda se llevó el derbi de Castellón para sumar esos 3 puntos que le sirven para seguir peleando por ese top 6. Sí, al final, bueno, pues el Roda está ahí en esa lucha por asaltar ese podio, pero bueno, es un tanto complicado porque hay muchos equipos muy buenos ahí. Sí. Vamos con el siguiente encuentro de la jornada, ese UCAM Murcia-Valencia. Bueno, pues que hablábamos un poco del líder, ¿no? De esa clasificación así por encima. Nueva victoria en este caso del Valencia para acercarse cada vez más a ese título liguero. Los Ches se adelantaron en el minuto 9 con ese gol de Ochoa, y aunque bueno, pues Carvadillo estuvo cerca de hacer el empate, el delantero gallego volvió a mostrar su estado de forma con su doblete en el 34 para pues sentenciar al UCAM. Pese a que los locales pues buscaron el gol en la segunda mitad con un par de ocasiones de Fonseca y Carballido, la victoria pues se la llevaron los de Óscar Sánchez por ese resultado de 0-2, que pues les catapulta un poco a mantener esa distancia. Pues sí, pues la verdad que era un partido yo creo que clave para el Valencia, porque después del derbi necesitaba ganar en un campo complicado, el de la Universidad de Murcia, así que bueno, consigue pasar el trámite, y yo creo que ya contando los partidos le quedan 5 para levantar el título de liga. Seguimos con esa tercera victoria consecutiva del Albacete para hundir y activar la alarma de un Elche que se coloca a un punto del descenso. La verdad que la situación del Elche, la verdad que bastante deja mucho que desear. Los manchegos sentenciaron en los primeros 23 minutos con el doblete de Álvaro González, y el conjunto ilicitano se acercó en el minuto 64 con el gol de Iván Miralles, pero los de José Luis Encinar mantuvieron la ventaja hasta el final para conseguir los 3 puntos en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Sí, la verdad que bueno, el Elche es uno de esos que está ahí luchando por esa lucha por mantenerse en la categoría, y veremos a ver si lo consigue, porque ahí hay muchas novias, tiene esa plaza. Bueno, la verdad que sí. Quisiera. Sí, vamos con el triunfo, en este caso fundamental, importantísimo, del Talavera, en este caso en el Diego Mateo Zarra frente al Alboraya, en un partido pues que es crucial por la salvación, como ya apuntábamos. Al final los locales se adelantaron en el minuto 9 con ese gol de penalti de Alfredo Bayarri. En el Ecuador de la primera mitad, Gilbert Civera igualó el partido para el conjunto valenciano, y el gol de la victoria llegó pues en el minuto 50, marcado por Hugo Gil, que pues se saca un poco de esos puestos de descenso al Talavera, y pues le mete en la zona roja al Alboraya. Pues sí, pues esto era una final por la salvación, que al final yo creo que el factor campo yo creo que hizo demasiado. El Talavera es un equipo muy fuerte en su campo, y al final le gana al Alboraya y vierte los papeles. El Talavera sale de descenso, y el que entra es el Alboraya esta jornada. Seguimos con esa séptima victoria seguida del Villarreal en Liga para quitarse esa espinita de la eliminación europea ante el PSG en la Youth League, y la goleada local tuvo lugar en la segunda mitad, donde Javier Aguilar abrió el marcador en el 47. 7 minutos más tarde Julio Arjona marcó el segundo, y Theo Bou en el 65 sentenció el encuentro para que los Groguets se colocaran a 2 puntos del Levante, que al final cuidado el Villarreal, que todavía tiene mucho que decir. No creo yo para pelear por el título de liga, pero puede estar pelear hasta el final por ese segundo puesto. Bueno, ahí está el Villarreal, ahí están los de Beppe Reina, pues dispuestos a dejar, a olvidar esa irregularidad de la primera vuelta, ¿verdad? Y quedar en la mejor plaza posible, teniendo en cuenta que la distancia un poco que le saca al Valencia. Así sí, Pepe Reina, así sí. Vamos con el siguiente encuentro, ese que enfrentaba el Jove Español
español con el Real Murcia, un Real Murcia que se aleja de la zona, pues de esa zona roja, de esa zona peligrosa, con una victoria en San Vicente del Raspeig y que certifica pues el descenso virtual del Jove. Pablo Reyes anotó un doblete en el minuto 53 y en el 59 pues para acercar a los de Sergio Campos a una victoria que bueno pues les deja en una situación plácida en la clasificación, por lo menos esta jornada. Sí, hay que mirar si es virtual o si es matemático ya del Jove. Hay que mirar cómo tiene el duelo directo con el Elche, porque en caso de ganar el partido que tiene atrasado contra el Talavera sería 13 puntos y sería una distancia de 15 contra el Elche. Yo creo que ya virtual casi seguro, matemático hay que mirar el duelo directo con el Elche, pero yo creo que bueno, así que prácticamente al final era complicado. Es muy complicado, lo tiene ya, está ya descendido el Jove. Y seguimos con el Levante, que se redime de la derrota en el derbi valenciano con una victoria frente al Pinatar en Buñol. Afner abrió el marcador en el primer cuarto de hora de partido y la sentencia llegó antes del descanso con el tanto de Hugo Colom. El 2-0 se mantuvo durante toda la segunda mitad para que los granotas lograran una victoria plácida con la que aguantaba la segunda plaza y bueno, le mete un poco de presión al Valencia, que yo creo que lo va a hacer, que hasta el final le va a seguir metiendo presión al Valencia para intentar ganar la Liga y meterse en la Copa Campeones. Al final es verdad que bueno, este partido pues a priori era un partido asequible para el Levante. Es cierto que bueno, pues le va a intentar meter presión la que pueda, porque al final pues está a 4 puntos, que es verdad que no es mucho, pero bueno, no creo que, yo no lo sé. A ver, todo puede pasar, porque todo aquí nunca se puede decir nada. Pero es muy complicado, muy complicado. Pero es complicado, es difícil. Vamos con el que es el último partido, en este caso de la jornada, en el grupo 7, victoria del Murcia Promises en la Universidad, con la que bueno pues cortan esa mala racha que tenían, en este caso frente al Hércules. Tras 45 minutos sin goles, los locales se adelantaron nada más arrancar esa segunda parte y bueno, pues Juan Párraga inauguró el marcador después de una gran asistencia de Valverde. El goleador hizo su doblete particular, en este caso desde el punto de penalti en el 73, y a falta de 5 minutos para el final, Párraga no se conformaba con el doblete y asistió el golazo, en este caso de cabeza de Omar, con el que bueno pues se culminó esa goleada de los de Mateo Villar. Pues sí, pues vuelve a ganar el Murcia Promises, que bueno, que sabemos que es otro equipo totalmente en esta segunda vuelta, y bueno, que no sé, doblete de Juan Párraga. Están intratables, Sí, la verdad que Juan Párraga es de las pocas estrellas que se han quedado en esta segunda vuelta, pero bueno, ya vuelve a marcar su doblete para darle una victoria, bueno, el Murcia Promises, para quedar en lo más alto posible en una clasificación histórica, que va a ser para el Murcia Promises seguramente. Así que nada, terminamos este grupo con la clasificación, donde el Valencia es líder con 60 puntos, seguido del Levante con 56, 54 tiene el Villarreal, 45 Lucas Murcia y quinta posición Murcia Promises con 38. Igual con 38 el Roda en sexta plaza, seguido del Albacete con 37, Real Murcia con 32, un doble empate Castellón y Patacona con 31 puntos, novena y décima posición. Talavera de la Reina sale del descenso con 29 puntos y es el Elche el que con 28 marca la permanencia. Y la zona roja de la tabla la abre el Alboraya con 27 puntos, 21 tiene el Hércules y ya más descolgado el Pinatar con 15 y el Jove San Vicente con 10 puntos virtualmente y matemáticamente descendido. Así que nada. Y bueno, pues hasta aquí nuestro repaso de la división de honor, en este caso de la jornada 25, 28 en el grupo 4, en el grupo andaluz. Y bueno, pues poco más. Quedan 5 partidos en los principales grupos y en el grupo 4 quedan 7. Ya tenemos campeón de Copa del Rey, ya tenemos campeón del grupo 2 clasificado a la Copa de Campeones, es el nada, Club. Que queda un poquito para terminar la temporada. Ya sí queda nada, ya tenemos ahí varios, además ya está en algunos grupos está un poco más marcado. Exactamente, menos en el grupo 1 y grupo 4 seguramente, yo creo que en los demás grupos está prácticamente muy bien encaminado los equipos que van a disputar la Copa Campeones. Y también el mejor segundo, que yo creo que va a salir otra temporada más del grupo canario, yo creo. Así es. Sin más, bueno, pues os recordamos que si os ha gustado, pues os suscribáis a nuestro canal, le dais like, activéis la campanita de las notificaciones, le dais like al vídeo y por aquí abajo en la cajita de comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, todo lo que queráis para podéis compartir con nosotros. Así que nada, para ver más contenido nuestro en www.juvenildivisiondohonor.com y en nuestras redes sociales @juvenildh. Hasta el próximo vídeo. Chao. Will you fucking fight back?